Durante los próximos minutos, los textos se transforman en sonidos, las palabras vibran en el aire y la literatura se escucha por la radio. Te damos la bienvenida a Sonoteca UNR, la biblioteca sonora de Radio Universidad de Rosario. Sonoteca UNR. El problema de contar la verdad es cuando uno mismo desconfía de ella. Si pienso en Rafa, el modo en que fue soltándonos hasta su final, no hay relato que me salve. ¿Cómo hacer creíble su historia? Está vacío el asiento que hace 2 meses ocupó Rafael Solar, mi único amigo acá dentro. Es repulsiva la facilidad con que el ejército aprovecha los huecos de una caravana. Donde a la ida rebotaba mi compañero, ahora se apilan herramientas y algunas pocas provisiones. Rafa se quejaba del camino, de la mala suerte de haberle tocado justo encima de la suspensión. Yo intentaba conformarlo con la idea de turismo, con haber encontrado una excusa para descansar del cuartel y sus rutinas. ¿Qué voy a decir cuando lleguemos? Es cierto que habrá un comunicado, pero Silvana vendrá. Ya presiento sus tacos retumbando los pabellones, los golpes a las puertas de cada oficina, los gritos para que le abran. Me buscará a mí. Preguntará por Ramírez, por el soldado Justo José Ramírez, y una vez conmigo usará esa mirada, la misma que sacaba de Rafa cada gramo de verdad. Si de por sí es difícil mentirle a una mujer, con Silvana será imposible. Vas a venir, nos necesitan. Se puso el casco y las antiparras para esconder los ojos llorosos. Me quedé callado como otro intento de disuadirlo. Jamás supuse que un rato después Rafael haría lo que hizo. Yo mismo llegué a preguntarme por ellos, por sus rasgos cambiantes que a veces, según él, no pasaban de una simple voz y otras asumían una apariencia traslúcida como un líquido fulgurante. ¿Por qué no permitirme la duda? Las descripciones que Rafa soltaba, mi costumbre era creerle. Él hablaba con ellos mientras dormía. En la humedad de la noche inauguraba un idioma ostentoso para cualquier carpa sudamericana. Sus balbuceos se mezclaban con el barullo de los insectos y me impedían cerrar los ojos. Moría por despertarlo, por regalarle un rostro familiar, pero sabía de los recaudos que exige el sonambulismo. Con Rafael nos demoramos en hacernos amigos. El servicio tiene esas cosas. Permitir que una cucheta sea el puente que conecte 2 antípodas, porque casi todo nos diferenciaba, desde el 1,90 m y sus ojos claros hasta la arrogancia con la que trazaba la venia o izaba la bandera, gestos que parecía haber ensayado toda su vida, como si la disciplina marcial hubiese sido idea suya. Y pensar que era un desgraciado, un reverendo hijo de puta en el sentido más, amoroso de la palabra. Siempre buscando la broma, la manera de esquivar la orden y de poner en ridículo el sistema. Todo lo hacía para divertirnos, y su aspecto lo acompañaba. Era la viva encarnación de lo ario en el cuerpo del Río de la Plata, en una boca de labios gruesos que cantaba himnos con el más patriótico orgullo argentino. Me cansé de decirle que no abandonara el campamento, que se dejara de joder con los niños verdes de una buena vez. Pero el delirio es la directa recompensa del fuego. Ahora el pulso de la selva, su olor a caucho quemado y el asedio invisible de los pobladores quedan atrás. La brigada regresa a paso de hombre, pesada de sed, soñando con una ducha y una botella de agua. Tengo más de 50 horas para ordenarme, para hacer que la desaparición de Rafa se oiga natural y, por qué no, premeditada. El parte dirá deserción y hasta suicidio. Entonces Silvana abrirá los ojos, sentirá el mal gusto de las mentiras. Recibimos las instrucciones el lunes por la mañana. Lo recuerdo porque estábamos cortando el pasto. Como todo en nuestro país, el predio del batallón sufre la condena de lo extenso. Un soldado argentino puede considerarse idóneo en un solo tipo de tareas, las de maestranza. Con Rafa oímos la sirena y vimos que todos corrían hacia el mástil principal. Otro simulacro, rezongamos.
Fue tanto el apuro que dejamos la cuchilla del tractor encendida, así que Rafa debió correr el doble. Cuando formó la tropa, uno de los tenientes comunicó las novedades. La orden sobre un soldado se dispara siempre a los gritos. En el cuartel la sobriedad se confunde con debilidad o cobardía. Todo debe ser wagneriano. La Amazonia se quema y nuestro país, un par de políticos en torno a una mesa ovalada con café y aire acondicionado, nos ofreció gentilmente el gobierno boliviano. Ese mismo viernes estaríamos en marcha, más de 2.000 kilómetros por delante. En la semana llamamos a nuestros padres y los más afortunados a las mujeres que esperaban del otro lado de la cerca y se habían acostumbrado a noviazgos intermitentes. 2 meses no parecían mucho. Y además conoceríamos la selva. Con Rafael nos habíamos enrolado hacía poco más de 1 año. Para defender la patria, gritaban los aspirantes en la jura a la bandera. Lo cierto es que la mayoría estaba por el sueldo, porque la calle se había puesto imposible y las probabilidades de una guerra solo aumentaban al abrir un libro de historia. A Rafa no le faltaba dinero, sino disciplina. Para enderezarlo, su padre lo había obligado a 2 años de servicio. Éramos empleados públicos, pero en vez de expedientes manejábamos armas. Durante esos meses, la instrucción que habíamos recibido sobre incendios forestales se equiparaba a la que puede recibir un guardabosque sobre fusiles automáticos. Ese viernes en que emprendimos el viaje, despertar a Rafa me costó más de lo habitual. Se había dormido hablando por teléfono. Silvana lo llamaba alrededor de la medianoche y jamás eran menos de 40 minutos. Él la amaba de un modo profundamente superficial. Así era su relación con el mundo. Aunque las miserias del ejército lo iban mejorando y hasta le revelaban bondades de lo cotidiano, compartir un cigarrillo en la imaginaria o encontrar que yo había embetunado sus borceguíes. El convoy era una larga hilera de camiones viejos y de algunos vehículos más livianos. Los oficiales se encargaban de conducir y mantener el orden, mientras que el capitán era el máximo responsable y el que ingeniosamente había titulado soplido a la operación. Rafael hablaba de irse a vivir con Silvana, de buscar trabajo y de establecerse en donde no debiera ducharse junto a 40 tipos desnudos. Yo no tengo más planes que seguir en este diagrama de mando que, al menos, exime de equivocarse. El primer indicio que nos acercábamos fue la mala señal de los celulares. No había instante de ocio que Rafael no viviera a través de su teléfono mediante alguna aplicación de las que siempre recomendaba. A los pocos días de conocerme, horrorizado por la antigüedad de mi equipo, me prometió uno igual al suyo. Vivía dando su palabra, como si esa actividad de asegurar favores fuera el sello de su patriciado. En la semana habíamos hablado de Santa Cruz de la Sierra. Rafa opinaba que Bolivia no era más que una vieja mestiza sentada sobre la tierra tejiendo un poncho con algunos cerros y cactus de fondo. Yo me esforzaba por encontrar algo más, desde la curiosidad de sus 2 capitales hasta el famoso lago y las lenguas originarias. Por lo pronto, desde el chasis del camión, sobre las tablas de madera que no absorbían un solo bache, de la vieja mestiza no teníamos más que un recorte de cielo que podía ser el de cualquier lugar del mundo. A Santa Cruz llegamos de noche y con hambre. Esas 2 condiciones persistían a lo largo de la expedición porque el calor obligaba a jornadas nocturnas y la comida nunca alcanzaba. «Por acá Dios mira de reojo», dijo a la segunda noche, ya dentro de su bolsa. Yo, extrañado, lo palmeé en la espalda. Desde la ciudad al corazón de la selva el viaje se entorpeció. Cualquier posibilidad de huella se deshizo y uno tenía la sensación de viajar al pasado, a las formas que el mundo tendría si no lo gobernasen los hombres. Las tortugas fueron la carta de presentación. La hilera de vehículos se rindió ante las 3 que cruzaban como en un viacrucis. Yo pensé que ejemplares así se verían solo en las Galápagos. 2 compañeros quisieron tomarse una foto. El permiso fue concedido. Mientras uno preparaba el teléfono, el otro alzó a la más pequeña. Se oyó un grito y la tortuga cayó en seco. El soldado mostró las palmas de sus manos enrojecidas. El bicho se estaba cociendo. Cuando llegamos al llano nos asignaron el armado del vivac.
En ese lugar cualquier arquitectura parecía un lujo, pero lo que pudimos levantar no sobrepasaba el rango de toldería. Con bronca descubrimos que la carne se había echado a perder por una falla en el envasado. Quedaban apenas las legumbres, el arroz, los enlatados y las pocas cosas que cada uno había contrabandeado. A la semana debutamos en la faena de un cebú, la única carne que probaríamos en toda la estadía. No éramos hombres de campo, pero el hambre transforma a las personas. El animal estaba sediento y vino casi rogando la bendición del fusil. Su carne oscura y viscosa se disfrutó como el mejor asado. Rafa durmió de corrido. «Salen desde el humo, ¿no los ves?» Yo seguía desmalezando y le pedía que por favor se pusiera a trabajar para evitar sanciones. Más que verse, el humo se respiraba, se sentía en la garganta y al olernos la ropa o los cabellos. Si las llamas eran el fuego en su estado concreto e indiscutible, el humo era su estribillo, la música que recorría el aire y llenaba cada hueco con la perfidia de los gases. ¿De verdad no oís? Son risas, muy bajitas, risas saltando entre los árboles. Por favor, Rafa, dormí. Arrancamos a las 4. Me tenés que acompañar. ¿Acompañar a dónde? Y no dejaba de murmurar, toda la noche alucinando. Lo acusaban sus ojeras cuando salíamos de la carpa y la luna le pegaba en la cara. Solar no está bien, sargento. Déjese de joder, Ramírez. Ya hay demasiados problemas, que vaya a la enfermería. No está enfermo. Con más razón, entonces, vuelva a su puesto. Demorábamos casi 2 horas en llegar a los focos. Los choferes avanzaban guiados por los vaquianos que el gobierno local había puesto a disposición. Era gente precaria, que hablaba lo necesario y jamás reía, como si en aquellas latitudes el humor todavía hubiese sido algo a descubrir. Lo que mayormente hacíamos era desmalezar, quitarle al fuego su alimento. De algún modo seguíamos con las mismas tareas del cuartel, siempre lejos de un conflicto armado. Sus vocecitas, justo. Tengo que hacerlo. Esta vez lo dijo preocupado. Se daba cuenta de que participaba en algo que excluía a los demás. ¿Quién es, Rafa? ¿Qué decís? Los verdes. Vos sabés. Vamos a la enfermería. Dale. Debes tener fiebre. Las noches en la carpa comenzaron a estirarse por el llanto, por su modo ronco y vergonzoso de llorar sin motivo. Yo me limitaba a un abrazo. El fuego nos ganó siempre, y como surgían focos en territorios que quedaban en dirección contraria a la del viento, se especulaba con que grupos rebeldes saboteaban nuestra misión. Uno de los peores accidentes fue el del Correntino. Las llamas literalmente le cayeron encima. El fuego saltaba en la altura de un lugar a otro como una pantera antojadiza. Tratamos de desvestir a nuestro compañero y de calmarlo con agua, pero el cuerpo le quedó arruinado. Hoy volví a verlo justo. Son una parejita de 8 o 9 años. Le sugerí al sargento que lo arrestara, pero la amenaza fue para mí si seguía molestando. Próxima al fuego, cualquier forma de vida es imposible. La fauna se reducía a cadáveres, a monos o culebras descomponiéndose y acrecentando el olor ya de por sí nauseabundo. Pensé que la sed podía fomentar los delirios. La falta de agua fue el peor maltrato que recibimos. La lengua blanquecina y pastosa, los labios partidos, la mirada triste de los que están perdiendo la guerra. «Allá están», dijo soltando la pala y encarando el monte. Lo vi acercarse a las llamas más que cualquier persona razonable, siempre con la vista extraviada, con la intención puesta en algo que parecía estar en otra dimensión. Tuve que salir detrás de él y agarrarlo. Lo traté como jamás pensé que fuera a tratarlo. Hacia los últimos días el campamento se había calentado en todos los sentidos. Los focos robustos como al principio, la falta de agua y de alguna ración decente de comida, los mosquitos y las tarántulas, todo hacía de nuestro ánimo un bollito de papel que el calor pateaba de un rincón a otro. Conscientes de no tener ninguna chance, éramos un simulacro más de la Cancillería. Los cánticos que se oían durante las primeras noches fue lo único que se apagó definitivamente.
Incluso los monos, que al principio nos parecieron simpáticos, se volvieron objeto de la bronca. A propósito, se montaba algún señuelo cerca de las carpas, se esperaba que llegaran de a 3 o 4 juntos y entonces llovían los cuchillos. Ni siquiera los remataban, los dejaban que se escabulleran heridos, sin más posibilidades que la agonía. Necesitan agua, justo, hay que ayudarlos. Los comentarios parecían no salir de él, sino a través de él. Los hacía cuando ya estábamos acostados, con la carpa cerrada y el despertador del celular programado para la siguiente incursión. Los últimos días no habló, ni siquiera miraba el teléfono. Sus monólogos de sonámbulos habían recrudecido. En los asaltos al fuego yo le prestaba más atención a él que a mi trabajo. Alguna vez estuve a punto de acabar como el correntino. Mañana nos toca separados, no hagas boludeces. Mi sensación fue la de hablarle a un muñeco. Al despertar no lo vi en la bolsa. Había pasado la noche en firme y de cara a la selva. Me le puse enfrente y le pegué un cachetazo. Ya no podés frenarlo, justo. Me acarició la cara. Como el sargento nos ordenó subir al camión, tuve que tironearlo del brazo. Los que lo vieron dicen que Rafael avanzó sonriendo y con los brazos extendidos, que entró en el fuego como otro fuego más, sin la menor vacilación, con total esperanza. Los niños verdes, de Germán Bartizaghi. Lo que acabas de escuchar forma parte de Sonoteca UNR, una producción de Radio Universidad de Rosario. Lectura y realización, Guillermo Peñalves. Selección de textos, Federico Aicardi. Entérate de todo lo que hay en nuestra sonoteca en radio.unr.edu.ar.